Gastón, lo del dólar, ya la quiero a Diana Mondino en cuanto esté con micrófono para sumarla a la mesa. Hola Diana, bienvenida. Gastón, ¿qué pasó con el dólar hoy? Bueno, evidentemente... ¿Los mercados están en una pulseada con el gobierno pese a Caputo en el Banco Central, sí o no? Sí, el gobierno hizo una apuesta que fue, si te acordás, previo al acuerdo con el fondo, había puesto una orden el Banco Central a una cotización de 25, que eran 5.000 millones de dólares, que el mercado no la testeó. Entonces, una vez que el gobierno llega al acuerdo con el Fondo Monetario, la expectativa que tenía el gobierno era que, producto de ese acuerdo, que terminó siendo más voluminoso en términos de financiamiento, 50.000 millones de dólares del inicialmente previsto, se creyó que con ese financiamiento iba a alcanzar para calmar el mercado. Una de las condiciones que pone el fondo, no lo dice exactamente así, pero es: no se pueden seguir utilizando reservas para intervenir en el mercado cambiario. Vos debés recordar, Paulino, que el saliente presidente del Banco Central en 3 días, 24, 25 y 26 de abril, sacrificó 7.000 millones de dólares en una cotización de 20.50. Es decir, esa capacidad de intervención que tenía el Banco Central arriesgando dólares, esperando calmar la situación, no está disponible. La lectura del mercado, y un poco es la visión que uno planteaba previamente, es que el problema de fondo que tiene la Argentina, además del déficit fiscal, que el acuerdo del fondo plantea un sendero de convergencia, es que el año pasado la Argentina tuvo lo que se llama el déficit en cuenta corriente, que es la relación del país con el resto del mundo en términos de divisas, equivalente a 5 puntos del PBI. Son 30.000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente. 10.000 solo son por el turismo. Vemos todos los programas en Rusia, está lleno de argentinos en las plazas y demás. Digo, evidentemente, que probablemente hayan comprado el pasaje previamente, ese desequilibrio de dólares fue factible de sostener mientras había financiamiento externo. Ese financiamiento externo, con la crisis de finales de abril, se interrumpió. Y lo que estamos viendo ahora es una situación en la cual el Banco Central no puede intervenir, y el mercado lo que está diciendo de alguna forma es: el tipo de cambio no alcanza en términos para corregir ese desequilibrio que ya no lo podés financiar voluntariamente en el mercado. Habló del tema Rusia. Hoy uno de los videos más viralizados fue este. Lo podemos compartir. Los hinchas argentinos aglutinados en Moscú cantando esto, porque la preocupación por el dólar también llegó allí. Dólar de 25, están con un dólar de casi 29. Va a ser costoso pagar la tarjeta de crédito. Sí, cuando venga. Bueno, es lo que te decía previamente. Esa situación, ese desequilibrio. Esta semana un gerente de una multinacional que tomó posición hace poco, brasilero, me dice: vino el electricista a mi casa, cuando se enteró que era brasilero, me empezó a preguntar por todos los nombres de playas que yo no conocía y que a mí me dio vergüenza. Digo, no está mal que el electricista viaje, pero conocía más playas de Brasil que yo, que era brasilero. Es decir, evidentemente había algo con la relación cambiaria que era insostenible. La anécdota es del turismo, que tiene un impacto, pero eso incide sobre los sectores que compiten con las importaciones y sobre los sectores que exportan. Si vos mirás, las cantidades exportadas que tiene Argentina están prácticamente estancadas desde el 2011. Es decir, es cierto que hay turbulencias de corto plazo, pero cuando uno extiende, digamos, la lupa del análisis, a la economía argentina hace mucho que le cuesta crecer. De hecho, está estancada desde el 2011. Tienen la bienvenida. Buenas noches. ¿Por qué este tironeo con el dólar y demás? Bueno, me tomo de la última frase que ha dicho acá o del video. Fíjate las inconsistencias que tenemos en Argentina. Queremos viajar, pero que el dólar esté barato. Las dos cosas no van a ser factibles en el corto plazo. Las exportaciones que no crecen. Lo que Argentina exporta mayoritariamente es sector agropecuario. Y, como acabas de decir correctísimamente, desde el 2011 que no crecen. Pero tuviste 2008 y 2009 la crisis del campo, lo que exportamos es agropecuario, o sea, los terneritos que se hubieran exportado en el 2011 son los que no nacieron en el 2009 o en el 2008, y después tuviste toda la opresión del campo, donde no tuviste créditos para nada, prohibidas las exportaciones de trigo, soja, maíz. Se liberan y tenés 2016 una terrible inundación, 2017 una terrible sequía, o sea, el único sector exportador estuvo castigado por las decisiones económicas o por la mano de Dios, otra mano de Dios, no lo de Maradona, los 2 años siguientes. Entonces, realmente es muy difícil generar dólares
cuando tenemos, repito, fundamentalmente un solo sector que lo genera. Los otros sectores, básicamente la economía del conocimiento, que en Argentina está logrando maravillas, que es exportar software, etcétera, tardan en conseguir un contrato. Tenés que ser mejor que los pakistaníes o los hindúes que trabajan con salarios muy menores a los nuestros. Así que todo eso lleva tiempo, por lo tanto no hay muchos dólares y hay mucha gente que sí los gasta por importación, para viajar a Rusia, pues lo que sea, y el propio gobierno, porque tiene que pagar muchísimos intereses. Y además no nos olvidemos que todavía en los inviernos importamos energía y esa energía también se paga en dólares. Más allá de que hoy se confirmó que le estamos volviendo a exportar gas a Chile por primera vez en muchos años. Sí, en solo año y medio, diría yo, porque desde que se tomaron ciertas medidas del ministro Aranguren, muchas buenas, muchas malas, tarifas caras que a nadie le gustan, ni menos con este frío, pero que han logrado que rápidamente se vuelva a poner en producción algunos yacimientos, no todos, porque para algunos hace falta muchísima inversión, pero con eso solo ya estamos en condiciones de empezar a exportar. Y mejor que se exporte porque el gas es difícil de guardar, de conservar, y si no en el verano vamos a llegar a la absurda situación de que nos sobre el gas y lo quememos. O sea, importamos en invierno y en verano lo exportamos. Y lo quemamos. Así que impresionante. Es una cosa rarísima. Entonces a los dos que saben de estas cosas, Gastón, Diana, ¿hay un problema de administración del Banco Central o hay un problema de programa económico, digamos? Y en consecuencia el problema es más grave que un cambio, no solo de nombre, sino hasta de conducción o de táctico, de técnica o de expertise o de eficiencia o de solvencia, si ustedes quieren, de cómo se lleva adelante una política monetaria en Argentina. Mira, yo creo que el accionar del Banco Central en los últimos meses fue completamente errático y difícil de entender. Pasó de decir, tenemos un tipo de cambio que flota, no intervenimos, a intervenir prácticamente con el 20% del stock de reservas en pocos días, dejar de intervenir, después poner una orden, después decir que no intervengo. Post acuerdo con el fondo se anunció que el tipo de cambio volvía a flotar, 3 días después intervinieron 700 millones de dólares. Evidentemente, digo, más allá de la renuncia y demás de buena parte del directorio del Banco Central, era difícil de entender digamos, la lógica de respuesta. Si uno lo mira en términos integrales, creo que la apuesta que había adoptado el gobierno era un enfoque gradual y ese enfoque gradual de corrección de los desequilibrios dependía del financiamiento externo. Cuando se te acabó el financiamiento externo, es decir, cuando ya no tenés más disponibilidad de fondos que te vienen a financiar ese desequilibrio, el ajuste tiene que ser más rápido. Y si no tenés necesitabas dólares para el desequilibrio fiscal y necesitas dólares para el déficit en cuenta corriente. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo ahora sin intervención del Banco Central es una corrección del tipo de cambio. Si uno hace la cuenta, es un poco técnico, pero para explicarlo sencillamente, el tipo de cambio real multilateral, es decir, si estamos caros o baratos con respecto al resto del mundo, si uno toma el tipo de cambio real existente en el trimestre previo a la implantación del cepo en octubre del 2011, es equivalente a un tipo de cambio hoy a los precios actuales de 28.50. En aquel momento derivamos en el cepo. Es decir, evidentemente, por distintas circunstancias, y uno puede plantear críticas al accionar del Banco Central y un sendero desinflacionario muy exigente que puso tasas muy altas y atrajo capital golondrina, ese capital financiero de portafolio de corto plazo, cambio en el contexto externo, hay que decirlo, se fue. Y ahora nos encontramos con nuestra realidad y ese sendero, ese gradualismo no tiene más margen. De acuerdo con lo que él dice y agrego que en Argentina seguimos teniendo un pensamiento mágico. Cambiaron las autoridades, esta mañana asume el nuevo presidente y todo el mundo sorprendido de que el dólar no cambió. Es decir, pero como un solo señor que llega en un solo día va a cambiar. Los argentinos no creemos en las instituciones, no creemos en la independencia del Banco Central, no creemos que el déficit sea importante, no creemos que las cosas con el tiempo se trabajan, sino que creemos en la magia. Y pongo un ejemplo que no es económico, por ejemplo, con la discusión sobre el aborto, si Macri ganó, si Cristina va a cambiar de opinión, etcétera. Personificamos, no miramos instituciones. ¿Y esto, la institución qué significa? Que hiciste una autopista y por la cual tenés que ir, te podrás correr de carril, pero no demasiado cambio. Y en Argentina desconocemos ese tipo de cosas. Él mencionó varias veces la palabra mágica que es déficit fiscal. Eso es lo que tenemos que corregir de fondo y nadie quiere. Y además la política va a tener que decir que no. Es decir, no estamos en el fenómeno del sistema político chileno que ganan socialistas o de centro derecha, pero hay una línea
de conducta en el sistema colombiano o en los 16 años entre Fernando Henrique Cardoso y el Partido de los Trabajadores de Brasil, que alumbró ese Brasil que finalmente ahora termina del modo que termina, pero no estamos en ese andarivel. ¿Por qué Brasil termina del modo que termina? Obviamente una explicación fácil, es decir, la brutal corrupción que había y que lograron descubrirla. No es que haya sido más grande que la que tuvimos acá, que todavía no sale demasiado a la luz, sino que ellos están con este problema porque ellos también tienen un déficit fiscal muy grande y no hay quien lo financie. Las peleas de estas políticas es porque la plata no alcanza. En Argentina tenemos un déficit fiscal, según como lo mides, antes de intereses, después de intereses, si le sumas el cuasi fiscal, según con quien hables, entre 4 y 8%, si le metiste del Producto Bruto Interno. Es decir, si del conjunto de bienes y servicios que produce toda la economía. Vale 100. Y gastamos entre 105. 4 y 8 nos están faltando. Nos digamos. están faltando, pero además nos faltan todos los años. Él lo explicó perfecto, digamos. Vos tenés un déficit y necesitas que alguien te venga a prestar. Supongamos que 5 el déficit, que te presten 5 este año. El año que viene que te vuelvan a prestar 5. El año que viene que te vuelvan a prestar 5. Y además tenés que empezar a pagar intereses sobre lo que ya te han prestado. Y se empieza a hacer un verdadero problema. ¿Cómo se financiaba hasta el 2015? Pues con emisión monetaria y con tapar agujeros de distintas maneras y con, sobre todo, comerte el capital. Por ejemplo, en el caso de la energía. El nuevo gobierno de Cambiemos tiene una política extremadamente más sana, que no es con inflación, que estamos reconstruyendo el capital. De nuevo vuelvo al ejemplo energético, pero porque lo mencionaste, hay otras cosas que se están reconstruyendo, autopistas, puertos, etcétera. Pero básicamente seguimos pidiendo 5 nuevos, adicionales, cada año. ¿Y por qué hay un problema político de que no podemos transitar? Porque esos 5 hay que quitárselos a alguien. Entonces, el partido A se los quitaría a fulanito y el partido B se los quitaría a menganito. Y como no nos ponemos de acuerdo de que todos, otra posibilidad sería que todos reduzcamos 5%. Y eso nadie quiere, dice, no, yo no, que lo haga ella. Y hacemos de esa manera. Entonces, es muy difícil que haya un sistema ordenado de traspasos de poder. Porque las ideas de dónde tienen que salir los recursos son muy diferentes según los partidos. Y además, perdón, tengan la idea que tengan, cuando llegan al poder se dan cuenta que a lo mejor lo que habían pensado no es factible y entonces o le echas la culpa al de atrás o pateas el problema para adelante. ¿Y algo de eso no le pasó a Macri? ¿Hubo ingenuidad, mal diagnóstico, y ellos creo que apostaron, sobreactuación de las bondades propias? Apostaron muchísimo al crecimiento, que tal vez hubiéramos tenido si no, y vuelvo de nuevo al punto de él, pareciera que lo hubiéramos ensayado, del terrible déficit comercial que tiene Argentina. Si 2016 no hubiéramos tenido 5 provincias inundadas, 15.000 millones de dólares más hubiéramos tenido. Este año dicen 7.500, para mí, supongamos que ese es el número. 7.500 millones de dólares más hubiéramos tenido. Nadie puede saber cuánto hubiera sido si hubiera llovido. Pero, digamos, has tenido un shock climático muy grande. Entonces, inversiones hubieran venido si hubiéramos tenido el sector dinámico funcionando. En algunos sectores están empezando a haber bastante inversión, bastante que no se nota. O sea, la inversión que hay en Neuquén o en Río Negro con el petróleo o en el Golfo San Jorge, acá en Buenos Aires no la vemos. Pero un poco hay. Y eso que vos decís, ingenuidad o prepotencia, ponele la palabra que quieras. El punto es que no ocurrió. Y dado que no ocurrió, estamos hoy, viernes 15 de junio, diciendo, pero ¿qué hacemos mañana? No tratemos de analizar tanto por qué pasó y quién tiene la culpa y qué hacemos mañana, qué hacemos ayer, sino, a ver, de acá en adelante cómo seguimos. Y mi idea principal sería que la reducción del déficit va a ser extremadamente difícil porque hay que quitarle el 5% de los recursos a alguien. Y la única opción que es menos dolorosa es que aumentemos la productividad, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo produzca 5% más. Y no es fácil, pero es mucho mejor que quitarle el trabajo a alguien. Qué dilema. Muestro la placa de los nuevos integrantes del Banco Central y lo libero a Gastón y también ya a Diana, abusando ya de su tiempo. Pero la placa de cómo quedó esa composición del Banco Central. Cañonero es el número 2 virtualmente de Caputo. Enrique Sebach, conocido, además periodista. Número 3, Pablo Curat. Horacio Liendo, número 5. Gismondi, número 7. Y Fabián Zampone, número 6. Los que están allí, digamos, en este esquema imaginario, sentados en una mesa, faltan 3 directores que restan confirmar. Buena parte del directorio que estaba se fue, incluido Lucas Liach, que además renunció a su estilo por Twitter, digamos. La pregunta que hago es,
¿Esto cambia en algo? Mirá, cuando tenés problemas macroeconómicos tan profundos, a mi juicio un error del gobierno fue no haberlo explicitado cuando asumió, ¿no? Creo que tuvo un discurso muy light, decir son 6 meses de esfuerzo y en el segundo semestre la economía explota. Entonces la gente no se preparó para esa situación, además de algunas decisiones poco felices como el programa de reparación histórica del 2016, como mencionaban antes, que generó un impacto a largo plazo. Es decir, cuando tenés esos problemas, creer que un cambio de nombres puede mágicamente, como si fuera un atajo, solucionarlo, es difícil. Claramente creo que la gestión del directorio saliente del Banco Central había quedado muy afectada, muy dañada. A mí realmente me gustaría ver más diversidad en el directorio del Banco Central. Actualmente yo soy representante en el marco de la Ciudad de Buenos Aires en el Banco Ciudad, ¿no? Por la minoría, por la oposición de la ciudad. Y lo que uno ve cuando tiene un directorio plural es que de alguna forma... Se mejoran las ideas. No, y se van un promedio. Es decir, se evitan los pensamientos en el cual todos piensan lo mismo, porque si todos pensamos lo mismo no escuchamos al resto. Creo que la conformación previa del directorio del Banco Central tenía ese pecado. Y te agrego algo chiquito, creo que es fundamental repensar el esquema de tener un ministro fuerte. Digo, creo que es absolutamente indispensable, porque esta descoordinación, Aranguren preocupándose y reconociéndole, digo, hay muchos economistas prestigiosos, como es el caso de Fernando Navajas, que dicen que es muy generoso el sendero de precios que se le reconoce a los productores gasíferos, que está en dólares. Si vos este año, obviamente, vas a tener un tipo de cambio mucho más alto, vas a trasladar todo eso a tarifas. Digo, alguien tiene que pararse por encima de cada sector, el transporte, el agro, energía, y a mi juicio tiene que ser el ministro de Hacienda. Ahora lo juntaron con finanzas. Creo que es de esperar que haya más concentraciones para que la figura del ministro de Hacienda, en este caso Duhovne, pueda de alguna forma darle coherencia agregada a los distintos ministerios. Gastón, como siempre. Un gusto, Paulino. De eso se trataba un encuentro de olivos a esta hora de la noche. De saber si ese gabinete atomizado en términos económicos se reducía cuánto y cuál era el poder real del propio Nicolás Duhovne. Diana, lo último. ¿Compartís esta idea de un ministro fuerte y es Duhovne ese ministro? ¿Entendés vos? Bueno, no soy yo para decidir quién tiene que ser el ministro. Sí tiene que haber una coordinación clarísima. Aparentemente se está concentrando en Duhovne, pero me gustaría resaltar una idea. Hay gente que dice, no, el gobierno quiere que el dólar suba. Hay otros que dicen, no, el gobierno necesita que el dólar baje. El gobierno, en todos los gobiernos, no solamente el argentino, tienen que ser en una posición de equilibrio. Pero en el caso particular argentino, si sube el dólar, el gobierno tiene más déficit, porque pagamos los intereses en dólares y porque la energía se paga en dólares. Además de que se traslada inflación. O sea, no es que el gobierno está queriendo devaluar y perjudicar a los jubilados o algunas de esas cosas que se escuchan de vez en cuando. Es un disparate. Primero porque el gobierno, por definición, no tiene un interés en un lado o en otro, pero en caso particular argentino, vuelvo a insistir, una devaluación nos perjudica desde el punto de vista del déficit fiscal y de la inflación. Esto es muy importante conceptualmente, no claro para muchos. No es un impacto en la economía real solo por precios, ni por devaluación del poder de compra, ni salarios fijos, etcétera, que golpean siempre a los sectores más postergados. También es porque aumenta el déficit y porque la cuenta a pagar en dólares, también en pesos, se nos convierte en más abultada. El gobierno va a hacer todo lo posible para que el dólar crezca lo menos posible, pero no lo puede manejar, no lo puede controlar. Entonces, no es que no lo pueda controlar de que no quiero de caprichito, sino que es una fuerza muy fuerte en la economía, en donde el esfuerzo que requeriría controlarlo, como se hizo hasta el 2015, destruye otras cosas. Entonces, ¿te acordás del cepo, etcétera? Claro. Destruye otras cosas. Entonces el gobierno dice, bueno, ese costo no lo quiero pagar, voy a pagar otros costos. Gracias, Diana. Gracias a ustedes por la invitación. Enormemente generosa por este ratito en la noche. ¿Al contrario?